esperanza, Señor. Bendito eres, oh Rey. A ti, aleluya. A ti sea toda la gloria. Digno eres, Señor. Tú eres el Cordero Santo. Aleluya. Muchas gracias, Rey, por tu amor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Aleluya. Tú estás en tu trono, Rey, para siempre. Y vives para siempre. Dios Santo. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, Señor. y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios santo, santo eres tú. todopoderoso. No hay ¿Quién otro fue, igual a quién es ti. y quién Tú vendrá? eres el Dios Santo. Tú eres el Dios eterno. La Tú eres el Dios creación bueno. canta, La creación te canta, Rey. tú eres digno Tú eres digno. por siempre. Sí, Señor. Adórale, iglesia. Adórale. Eleva tu cántico. Siempre eres digno. Dile cuánto lo amas y cuánto Digno el Cordero de Dios. declara que Digno el Cordero Santo. Santo es el Cordero inmolado. El que está sentado en el trono. Digno de tuya adoración. Digno. Y los ancianos se postraron delante de Él en adoración. Y decimos una última vez: Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación y damos gloria a Él. Tú eres digno, Señor. por siempre, por siempre, mi Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. Aleluya. Dios todopoderoso. Sí, Señor. Creación hoy canta, Amén. damos Sí, gloria a Señor. Él. Este pueblo te canta, Rey, a ti. Por siempre. Vamos a ir inmediatamente a la palabra y yo le voy a pedir que usted pueda buscar allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12, para que leamos juntos la palabra del Señor y el Señor nos hable en esta noche. Amén. Amén. Usted me dice amén si lo tiene ahí a mano. Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Poderosa es su palabra. Amén. Dios es el que trae vida a través de su palabra. ¿Por qué? Porque ella está viva. Amén. Y ella produce vida y es eficaz. Amén. Cuando habla la palabra de eficaz, hay una palabra en griego que habla de energeos, que es la palabra enérgico. Amén. La palabra es enérgica. Ella está en acción.
Por eso es enérgica. ¿Usted ha visto, conoce esas personas enérgicas que nunca están sin hacer algo, sin producir algo? Las personas enérgicas, bueno, así es la palabra de Dios. Es enérgica, siempre está produciendo, haciendo algo, está activa. Ella viene a nuestro corazón y ella produce lo que Dios quiere. Y como tiene vida, produce vida. ¿Cuántos de nosotros, cierto, hemos sido alcanzados por la palabra? Y Él nos ha dado vida en medio de la muerte. Él ha traído luz en medio de las tinieblas. Ha consolado nuestros corazones. Porque la palabra no tiene solamente una sola manera de hacer las cosas. Ella es tan efectiva que tiene diferentes formas de llegar a nuestra vida y también está tan capacitada para hacer tantas cosas en nosotros. Amén. Que de eso vamos a hablar, para que usted disponga su corazón en esta noche y usted sepa que Dios quiere que usted ame su palabra. Ese es el deseo de Dios en esta noche. Que usted pueda amar la palabra, que sepa cuán efectiva es ella, que usted no se avergüence del Evangelio, que usted no se mire a usted mismo, sino que usted mire lo que usted lleva por dentro, ese tesoro que hoy día está en vasos de barro, pero cuando ella sale, cuando esta vida de Dios aparece a través de nuestros labios, por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo, produce cambios, hay transformación. Amén. Ella dice que es más cortante que espada de dos filos, que llega hasta los tuétanos. Si usted tiene una espada, cierto, en lo natural, y usted puede tocar las coyunturas de alguien, usted puede traspasar la vida de alguien, usted lo va a derribar. Amén. Porque en lo natural nadie podría quedar de pie, ¿cierto? Si yo le pego al checho, ¿cierto? En la coyuntura de la rodilla, él no podría quedar de pie, imposible. Entonces la palabra viene, es tan cortante que viene a herirnos y llega hasta lo más profundo del corazón. Viene a discernir las intenciones del corazón y saca a la luz lo que hay escondido. La mentira, ¿cierto?, la cual nosotros un día fuimos formados, porque hay tanto en nuestro corazón. Fuimos formados por nuestros padres, por nuestras familias, fuimos formados por el colegio, ¿cierto?, por esta sociedad, la cual todo está bajo, ¿cierto?, el control de Satanás, ¿cierto? Y dice la palabra que Satanás es el padre de mentiras. Amén. Por lo tanto, este mundo está bajo el yugo de Satanás. Y cuando nosotros estuvimos sin Cristo, en tinieblas, obviamente fuimos formados, ¿cierto?, con los rudimentos de este mundo. Pero Cristo ha traído sus rudimentos, ha traído su palabra viva y eficaz para que nosotros seamos derribados, ¿cierto? Y podamos ser hechos de nuevo. Amén. Y eso es lo que está haciendo el Señor a través de su palabra. Dice la palabra que somos nueva criatura en Cristo Jesús, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, y debemos creer que hoy día Dios está haciendo todo nuevo en nuestros corazones. Por eso la aflicción, por eso cuando la palabra toca, por eso cuando usted llora, cuando usted se quebranta, cuando usted se humilla delante de Dios, Dios está haciendo cosas nuevas. Amén. Una nueva mujer conforme al corazón de Dios, una nueva mamá, una nueva hija, un nuevo papá, un nuevo esposo conforme al corazón de Dios, conforme a su palabra, porque es la palabra de Dios que transforma nuestras vidas. Amén. Yo me siento feliz porque un día yo llegué a este lugar y la palabra empezó a tocarme, empezó a darme vida y comencé a comprender que yo estaba tan equivocada en todo lo que yo traía. Y yo ya tenía 10 años de evangelio, pero tenía mi propio evangelio. ¿Cuántos de nosotros venimos de otro lugar, cierto? Y hemos traído un evangelio, ¿cierto?, que no ha sido lo que nosotros hoy día hemos podido leer en la palabra. Amén. Damos gracias a nuestro Dios. La palabra es la que penetra, decíamos, hasta lo más íntimo de los pensamientos y de las intenciones del corazón. Y quedamos desnudos a los ojos de Dios. Amén. ¿Cuántas veces hemos quedado desnudos a los ojos de Dios sin poder esconder nada? Y ese es el deseo de Dios en esta noche, que usted pueda quedar desnudo a sus ojos y Él pueda escudriñar su corazón y pueda limpiar las impurezas.
y pueda sanar las heridas y usted le pueda entregar su carga, su opresión, su dolor, todo lo que hoy día está pasando en su vida. Él lo conoce, yo no lo sé, pero Él conoce hasta los más íntimos pensamientos, el sentir que hay hoy día en su vida, lo que no lo deja dormir, lo que no lo deja tranquilo, lo que lo tiene ahí dando vuelta todo el día, toda la noche, y usted no ha podido quizás en algún momento encontrar la paz del Señor, porque muchas veces así somos tocados por las situaciones. Amén. Cuando Él envía su palabra, decíamos que era para partirnos y para derribarnos, para ver lo que hay en nuestro interior. La palabra de Dios es poderosa en todo y cumple el propósito por el cual Él la envía. Amén. Y Isaías nos declara muy perfectamente esto. Si usted busca Isaías 55, amén. Isaías 55, del versículo 10 al 11. Amén. Isaías 55, del 10 al 11. ¿Lo encontró? Amén. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Aleluya. Cómo el Señor nos habla tan claramente. Nosotros aquí somos los que más vemos, ¿cierto? Lluvia. Amén. Y es inevitable que, ¿cierto?, los paisajes se vean verdes. Porque la lluvia cae y cae. Y la tierra, ¿cierto?, toda semilla que cae la germina y lo produce y produce el verde que hay. ¿Ya? Y es una tierra buena donde aquí, ¿cierto?, el agricultor puede sembrar y puede cosechar bueno. Amén. Porque es una tierra empapada de lo que realmente necesita, de la lluvia. Amén. Así la palabra, cuando cae y cae sobre nuestros corazones, puede producir vida y puede producir, ¿cierto?, la semilla, puede germinar y puede dar fruto a su tiempo. Amén. ¿Cuántos de nosotros, ¿cierto?, hemos sido empapados, hemos sido llenos de la palabra y la palabra, ¿cierto?, ha venido a germinar en nuestros corazones y a dar fruto? Amén. Las promesas y los planes de Dios de su palabra se cumplen con tanta seguridad como sucede con la caída de la lluvia y la nieve en la naturaleza. Así como usted ve caer, ¿cierto?, la lluvia, usted tiene que entender que de la misma forma Dios le dice hoy día, así. Cuando mi palabra viene, yo la hago producir en tu corazón, yo la hago producir en tu vida. Yo te doy vida, yo te derribo, pero yo te levanto. Yo te hiero, pero yo te sano. Amén. Yo te quito, pero yo te doy. Aleluya. Él lo hace. Es su palabra, es el poder del Espíritu Santo obrando. Él envuelve la palabra. La envuelve en amor, la envuelve en poder, la envuelve en autoridad sobre nuestras vidas y nuestros corazones reciben ese poder. Podemos decir que la palabra poderosa de Dios es como aquel que llega al hospital, ¿cierto?, con el último signo vital. Y viene el médico, ¿cierto?, y toma el electroshock. ¡Pum! Poder para que el corazón pueda resucitar. Y la palabra que dice que el pábilo que humea, Él no lo apagará. Cuando usted muchas veces está desmayando y ya no tiene fuerza y ya no puede ir más allá y siente que ya está desfalleciendo, la palabra es poderosa para que usted vuelva a tener vida, para que usted se levante, para que usted confíe en este Dios tan hermoso y poderoso que nos ha llamado y que dijo que nunca nos dejaría, que nunca nos desampararía y que siempre nos sostendría con la diestra de su justicia, porque su diestra es poder y el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar a su pueblo, a sus escogidos. Él es el que hace que nosotros podamos cruzar el Mar Rojo
y podamos pasar por el desierto. Pero en medio del desierto, Él abre estanques. En medio de la soledad, de los sequedales del corazón, Él abre ríos y manantiales. Él es el Dios bueno, poderoso, que hace milagros. Que hace milagros. ¿Cuántos de ustedes hoy día están esperando un milagro en sus vidas? En sus economías, en su matrimonio, en su casa, en sus hijos. ¿Cuántos de ustedes están esperando que Dios haga algo? Y Dios le dice hoy día que Él sí puede. Usted no puede porque está limitado, pero el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios viene para que nuestras vidas, ¿cierto?, puedan tomar ánimo en nuestro corazón y podamos creer que Él sí puede. Aleluya. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Porque Él es poderoso. Él es el Rey de Gloria. Aleluya. Esta palabra a mí de verdad me ha fortalecido. Yo le decía, Señor, esta palabra primero tiene que ser para mí. Amén, ¿cierto? Porque si el que la predica no la recibe, más o menos nomás. Amén. Amén, ¿cierto? Dice la palabra que ella, como es representada como una semilla, cuando ella cae en buena tierra, decíamos, ella produce, ella da fruto, pero también se multiplica. Amén. Cuando la palabra viene a nuestras vidas, ¿cierto? Ella produce vida y ella también se multiplica. Amén, en nuestras vidas. ¿Cuánto? Yo me acuerdo siempre del Miguelito. Te voy a sacar Miguelito de nuevo. Soy el ejemplo, dice Miguel, en todas las predicaciones. No, pero esto es muy lindo porque cuando el Miguel comenzó predicando en la calle, él tenía solo un versículo y estuvo mucho tiempo predicando con un solo versículo y él nunca se avergonzó, nunca retrocedió, siempre tomaba el micrófono con ganas. Pero el Señor de pronto abrió los cielos, aleluya, y multiplicó, ¿cierto?, esa palabra y le dio ríos. Y cuando de pronto escuchábamos al Miguel predicar, salía el Señor como río de agua viva, así, porque Dios multiplica. Dice, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Por eso no podemos desestimar la palabra de Dios. Por eso usted la tiene que leer. Por eso su discipulador o su discipuladora es tan cargante. Amén. Digan amén los que tienen discipulador. Porque somos cargantes. Estamos ahí ya. ¿Dónde vas? ¿Por qué no leíste? ¿Qué te pasó? ¿Cierto? Amén. Porque es necesario que leamos la palabra. Es necesario conocer la palabra viviente de Dios. Es la palabra que da vida. Es la palabra viviente del Dios vivo y poderoso. Ella nos da vida. Amén. Ella es la fuente de la salvación, pero también del crecimiento espiritual. Si nosotros nos congregamos, si somos participantes de una iglesia, como lo somos acá, ¿cierto?, como personas, ¿cierto?, que necesitamos, ¿cierto?, de esta palabra y depositamos nuestra fe en Cristo, inevitablemente, ¿cierto?, vamos a crecer. Amén. Por eso necesitamos estudiar la palabra. Por lo tanto, si yo la abandono, si yo la dejo de escuchar, si yo la dejo de leer, yo voy a morir espiritualmente. Amén. Porque no podemos solamente orar, ¿cierto? Tenemos que leer la palabra. Esta dieta, ¿cierto?, es balanceada. No solo podemos leer la palabra y no orar. No, tampoco podemos solo orar y no leer la palabra. Es una dieta equilibrada. Es la palabra, ¿cierto?, con la comunión del Espíritu, junto, porque es el Espíritu que le da vida a la palabra. Es el Espíritu de la palabra. Por eso, si usted su dieta hoy día está desbalanceada, comience a sentir que Dios le está hablando. Para que usted, ¿cierto?, tome la palabra, usted tome la oración y usted haga las dos cosas. Usted hable con su Dios y el Espíritu de Dios traerá vida y la palabra cobrará poder dentro de su corazón y levantará su corazón. Y hará, como decía en Isaías, lo que Él quiere, porque es lo que nuestro Dios desea. Porque así es el reino de la luz. Amén. Se hace lo que Él quiere.
no lo que nosotros queremos. Nuestra voluntad ha venido a ser derribada. Amén. ¿A cuántos Dios le está derribando la voluntad? Amén, ¿cierto? Por eso viene su palabra. Cuando viene la verdad, ¿cierto? Derriba tanta mentira. Derriba tanto de lo que hay en nosotros, tanta humanidad, tanto de aquello que el enemigo ha sembrado y tanta impureza de nuestros corazones, ¿cierto? Porque nuestros corazones son perversos y engañosos. Nuestra naturaleza es una naturaleza corrompida y nuestra voluntad está de acuerdo a ella, a esta naturaleza. Está inclinada, dice la palabra, hacia el mal. Por lo tanto, cuando Dios viene a derribar nuestra voluntad, es para traerla de Él. Su voluntad buena, perfecta y agradable. Aleluya. ¿Cierto? La palabra es inspirada por Dios. La palabra es única, la palabra es eficaz, es infalible, es inerrante, ¿cierto? Ella no se equivoca, es perfecta. Ella es confiable para el hombre. Amén. Si pudiéramos mencionar algunos efectos de la palabra, podríamos decir, ¿cierto? Lo primero, que la palabra de Dios nos purifica. Amén. Las iglesias, ¿cierto?, deben evitar los mensajes light, porque los mensajes light no edifican la iglesia, no fortalecen el corazón, no levantan. Solamente es espuma muchas veces para que el hombre se anime, ¿cierto?, en su propia carne, pero no es poder de Dios para verdaderamente edificar al creyente. Por eso necesitamos que la palabra de Dios, ¿cierto?, venga llena del Espíritu y pueda ser una palabra, un mensaje que edifique, no de 10 minutos ni de 15 minutos. Es un tiempo que dedicamos, que nos sentamos a la mesa con nuestro Dios, y aun cuando ella muchas veces pueda ser fuerte, ¿cierto?, la recibimos, porque es necesaria para nuestras vidas, para nutrirnos, para edificarnos y estar firme en el día malo, en el día, ¿cierto?, de la acechanza del enemigo, en el día que el enemigo viene con fuerza y nos pega el empeñón, y nosotros ¿qué hacemos si no tenemos la palabra? ¿Cierto? Somos derribados, somos derribados. Por eso el Señor quiere que usted aprenda a usar la palabra, que usted se ponga el escudo, que usted se vista de Cristo, se vista de la palabra y usted esté firme para que nada ni nadie le toque. Si aún cuando vengan las peores circunstancias de su vida, usted pueda estar firme creyendo de que Dios es el Dios de su salvación y que si usted confía en Él, Él hará cosas maravillosas. Dice la palabra que el hombre que confía en Jehová, ¿cierto?, no será avergonzado. Aleluya, no seremos avergonzados si confiamos en Dios. Si usted busca allí en Juan 15:3, Juan, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Decíamos, ¿cierto?, que uno de los efectos de la palabra, aparte de lo que ya hemos hablado, de lo que vamos a mencionar uno por uno, quizás no todo, porque tiene muchos efectos la palabra, ¿ya? Pero es agua que purifica. Amén. Dice Juan 15:3. ¿Se escucha bien o no? Dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Amén. Nosotros sabemos que muchas veces, ¿cierto?, si lo llevamos a lo natural, cuando nosotros queremos purificar nuestro organismo, lo único que tenemos que hacer es tomar agua. Amén. Para poder purificar nuestro organismo, nuestra sangre, ¿cierto?, nuestros órganos, debemos tomar suficiente agua. Amén. ¿Entendió el mensaje? Amén. El agua, ¿cierto?, de la palabra purifica nuestros corazones, limpia las suciedades, limpia las impurezas. Todo lo que está allí, ¿cierto?, malo, lo va quitando, lo va limpiando. Por eso necesitamos leer la palabra, necesitamos proclamar la palabra, cantarla, para que cuando la escuchemos, ¿cierto?, ella produzca lo necesario en nuestra vida. Porque para eso Dios la envía, para que produzca en nosotros lo que Él quiere. Amén. Dice también en el Salmo 119:9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino?
con guardar tu palabra, dice el salmista. ¿De qué otra manera podría el joven guardar su camino si no es conducido por la palabra de Dios? La palabra limpia el camino, limpia el andar de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos tomar buenas decisiones, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Porque cuántas veces nosotros nos vemos en conflicto cuando no sabemos qué decidir. Amén. Y la palabra nos ayuda a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Necesitamos la palabra. Ella purifica el corazón, nos limpia de nuestras inmundicias, de nuestras impurezas y también de nuestras imperfecciones. ¿Se acuerda cuando el pastor nos contaba del niñito que era enviado por el abuelo a buscar agua con un canasto al río? ¿Se acuerda de eso? ¿Cierto? Y él iba con su canasto y llenaba su canasto, pero mientras llegaba a la casa del abuelo, ya llegaba sin agua. Y lo volvían a mandar y volvía a ir, y así una y otra vez, hasta que un día se cansó, ¿cierto? ¿Para qué iba tanto si al final cuando llegaba donde el abuelo ya no había nada de agua? Amén. Pero el abuelo le hizo ver que tantas veces había ido al agua, que el canasto, si lo miraba, estaba limpio. Amén. Así es la palabra de Dios. Pasa y pasa y pasa. Y va limpiando los desechos. Todo lo que no es de Dios, todo lo que es impureza, todo lo que no edifica, todo lo que es de mal nombre, todo la palabra de Dios lo va limpiando. Porque ella nos ubica quiénes somos, para dónde vamos, qué debemos hacer. Porque ella es lumbrera a nuestros pies. Amén. Ella hoy día está purificando a la iglesia. Amén. De la única forma que nosotros vamos a llegar delante de Dios, puros y sin mancha. Porque a eso viene el Señor, a buscar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Amén. Limpios por la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la sangre de Cristo también limpia, pero limpia nuestras conciencias. Amén. De todo pecado. Pero al limpiar nuestras conciencias de todo pecado, nos da claridad para poder nosotros, ¿cierto?, ver la palabra con claridad. Amén. Eso hace la palabra. Aleluya. Dice también, usted busque allí en Jeremías 23, 29, si puede, que también la palabra quema y rompe. Amén. Y la palabra lo declara en Jeremías. Jeremías 23, 29 dice así: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén, ¿cierto? Como fuego. Cuando algo es purificado por el fuego, ¿cierto? Algo que se funde, ¿cierto? También es quitado, ¿cierto? Y eliminada toda impureza a través del fuego. Así es la palabra de Dios también, que quema. ¿Le ha quemado la palabra alguna vez? Amén, ¿cierto? Hay un fuego que quema dentro del corazón. Jeremías vivía, ¿cierto?, este fuego en su corazón, y la palabra de Dios lo quemaba. Y por más que él hubiera querido no hacer la voluntad de Dios, le era imposible, porque eso lo llevaba a él a hacer la voluntad del Dios que lo estaba enviando, a predicar su evangelio, a predicar la palabra de Dios, a profetizar la palabra. Amén. Ella purifica porque es como fuego y quema nuestra maldad, rompe nuestros moldes. Amén. Porque el corazón, ¿cierto?, es duro. Y el Señor viene a martillazos con la palabra, ¿cierto? Y rompe nuestros moldes, quebranta nuestras estructuras. Él viene a derribar todas las, ¿cierto?, las fórmulas que nosotros tenemos como padres, como hijos, como seres humanos, que muchas veces nosotros hemos sido moldeados de una manera. Hemos visto a nuestros padres, ¿cierto?, hacer cosas, cómo educar, ¿cierto?, cómo ser esposo, cómo ser esposa, y todo eso nosotros hemos sido formateados, si podríamos decirlo así, hemos sido formados así, pero la palabra viene, ¿cierto?, con su verdad, que es inerrante, ¿cierto?, y viene y nos viene a derribar todos los moldes humanos, todos los moldes que nosotros tenemos en nuestras mentes y nuestros corazones.
para que nosotros ahora caminemos conforme a la palabra de Dios y seamos como Él quiere. Por eso Dios está hoy día permitiendo todas las circunstancias que usted está viviendo, para que usted sea transformado y usted sea puesto en el molde de Cristo. Ese es el único molde al cual nosotros debemos parecernos, como Cristo es. Amén. También podemos decir, ¿cierto?, que la palabra nos alimenta, nos nutre espiritualmente. Vamos de nuevo allí a Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Se está entendiendo, ¿cierto?, lo que el Señor quiere hablarnos, lo que Él está diciendo de la importancia de su palabra. ¿Cuántos le cuesta leer? Sea honesto. Amén, ¿cierto? Yo también estoy ahí en la lista. Amén. Nos cuesta leer. A veces no es fácil orar, pero leer nos cuesta. Pero Dios es bueno, porque cuando ponemos todo delante del trono del Señor, Él se hace cargo de nuestras debilidades, de todo lo que nosotros no podemos. Y por el poder de su Espíritu Santo, Él nos levanta y nos lleva a hacer su voluntad. La palabra dice que Él es el que produce el querer como el hacer. Por más que muchas veces nosotros nos esforzamos humanamente, nunca lo podemos hacer. Pero si nos humillamos, Dios espera la humillación de sus hijos. Y no es para humillarnos y pisotearnos, no. Es para que nosotros dependamos de Él. Para eso es que Él quiere que nos humillemos. Para que cada vez que nos humillemos y vayamos delante de Él y Él responda, nosotros veamos que Él es efectivo. Que Él nos ama, que lo que dice su palabra se cumple. Que Él no es mentiroso. Dice la palabra que nosotros somos mentirosos. Dice, sea todo hombre mentiroso y sea Dios veraz. Aleluya. Él es verdadero, Él no miente. Él no nos engaña, Él siempre está presente. Él dijo que estaría con nosotros y Él está con nosotros. Amén. Dice la palabra en Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice Jeremías, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Qué hermoso lo que dice Jeremías, pero él no lo estaba pasando bien. Amén. Él no lo estaba pasando bien, porque Jeremías vivía la aflicción por predicar la palabra de Dios. ¿Cuántos lo saben? Amén. ¿Cuántos saben que él vivía en un tiempo donde el pueblo de Dios no quería saber nada de Dios? Ellos querían puras profecías falsas, para que así, ¿cierto?, su pecado nadie lo confrontara. Pero Jeremías estaba consagrado a Dios. Era Dios, el Dios vivo, quien le hablaba y le decía, ve y profetiza a mi pueblo. Y Dios le hablaba y él tenía que profetizar y tenía que hablar la palabra diciente de Dios. Porque la voluntad de Dios siempre se ha ejecutado. Desde el principio de la creación siempre se ha ejecutado. Esa es su voluntad y el hombre puede decir y hacer lo que quiera, pero siempre Dios va a ejecutar su voluntad, porque Él es soberano sobre todas las cosas y Él es el que hace todas las cosas conforme al deseo de su corazón y a los planes eternos que Él ya hizo. Nosotros a veces no somos conscientes de eso, pero vemos que muchas veces pasamos por una y por otra circunstancia y al final Dios nos habló aquí, Dios nos habló allá, y aunque nosotros le hayamos hecho la bicicleta, como nos dice el pastor, al final Dios igual nos espera y Él hace su voluntad, por la buena o por la mala, por la razón o por la fuerza. Aleluya. Me gusta mi Dios. Amén. Porque Él es soberano. Él manda. Aleluya. Qué glorioso nuestro Dios. Decíamos, ¿cierto?, que Jeremías se sentía desadaptado en el medio que él vivía, en esa sociedad donde rechazaba su mensaje. Pero sin embargo, él podía decir, ¿cierto?, que se gozaba en la palabra del Señor. No era lo que él veía, ¿cierto?, que estimulaba a Jeremías, sino a él lo estimulaba la palabra de Dios. Amén. Era la palabra. Y nosotros hoy día, ¿cierto?, tampoco nos deben estimular
las cosas que vemos. Amén. Ni nos deben desanimar, ni nos deben, ¿cierto?, estimular, porque todo lo que vemos, ¿cierto?, no permanece. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Jeremías es una prueba de ello. Las personas no lo querían oír. Lo rechazaron por años y sin embargo él se alegraba y se sentía lleno y satisfecho en la palabra. Él vivía, ¿cierto?, en el tiempo, él fue llamado desde muy niño, pero los tiempos pasaron, ¿cierto? Y conforme al llamado que Dios hizo en su corazón, había una madurez. Amén. Que él ya, ¿cierto?, no hacía pataleta cada vez que lo rechazaban. ¿En qué nivel de madurez puede estar hoy día la iglesia? Que si usted le habla a su vecino o a su pariente o a su compañero de trabajo y usted se desanima por eso. ¿En qué nivel de madurez usted está hoy día si usted habla y lo rechazan? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos ido a predicar a la calle, cierto, y nos han insultado? Y gente que se ha levantado para venir y ponernos el dedo en la nariz y a decirnos, cierto, lo que ellos piensan del Evangelio, lo que ellos creen del Evangelio, cómo nosotros deberíamos pararnos y a dónde deberíamos estar. Porque el diablo es así de patudo, usa a los que no son, cierto, para venir y gobernar sobre el reino de la luz, y él no le está permitido. Pero cuántas veces nosotros por predicar la palabra recibimos insultos, maldiciones y todo eso, y aún cuando a nosotros no nos llega, pero cuántas veces puede afectar el corazón de alguien, ¿cierto?, que no está formado, que no está lleno de la palabra del Señor. Por eso, si usted quiere predicar el Evangelio, usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que edificarse en la palabra, usted tiene que ser fortalecido en la palabra. Amén. No debemos desanimarnos, debemos seguir adelante. Amén. Debemos seguir adelante. Sabemos que los días son malos, son cortos. Y dice la palabra que debemos usar bien el tiempo. Use bien su tiempo, mi hermano, leyendo la palabra, escudriñando la Escritura, estudiando la palabra, ¿cierto? Porque la palabra es vida para nosotros. El Samuelito nos exhortaba hermosamente la palabra, ¿cierto?, sobre este evangelio que Dios nos regaló. Es un evangelio de poder y no nos avergonzamos de este evangelio. Pero nosotros debemos estar adiestrados en su palabra, adiestrados, porque hoy día nosotros vemos la sociedad, como hoy día la maldad se ha aumentado y está escrito. Amén. Nosotros debemos saber responder, debemos saber qué decir, saber qué hacer en el momento indicado, porque vamos a ser confrontados con el reino de las tinieblas. Ellos vienen, dice la palabra que nosotros, el reino, sufre violencia, pero dice que los violentos lo arrebatan, los que están preparados, los que no se dejan, ¿cierto?, tomar por las tinieblas, por aquello que viene el diablo a aconsejarnos, que viene y quiere introducirse en nuestra vida y traer un consejo que no es. Pero cuando nosotros no estamos adiestrados en la palabra y no conocemos bien la palabra, muchas veces recibimos ese consejo y hacemos lo que no quiere el Señor. Amén. Vamos a decir también, como decía al principio el versículo, que ella, ¿cierto?, la palabra de Dios es una espada. Amén. ¿Por qué es una espada? Porque en el sentido, ¿cierto?, de que la palabra es ofensiva para nuestras vidas. Amén. Ella muchas veces viene a ofendernos, viene contra nosotros y nos confronta con nuestro pecado, con nuestra maldad. Amén. Así pasó aquel día en Pentecostés. Si usted tiene allí su Biblia y pueda buscar allí en Hechos 2:37, la palabra de Dios viene como una puñalada al corazón. Amén. Nosotros vemos allí en Hechos 2:37 cómo literalmente, ¿cierto?, estas 3.000 personas que estaban frente a Pedro, ¿cierto?, allí en el Pentecostés,
fueron apuñalados en el corazón. Porque cuando leemos la palabra en Hechos 2:37 dice, y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Y la palabra compungieron en griego significa apuñalados en el corazón. Amén. Y es la palabra katamesón, que significa apuñalados en el corazón. Él viene a apuñalar nuestro corazón. Amén. Ellos, en el momento que recibieron la palabra, ellos se compungieron, porque se dieron cuenta que aquel hombre que ellos habían crucificado era el mismo Mesías que ellos estaban esperando. Amén. Esa es la verdad. Yo quiero que usted busque allí en Hechos 2. Yo sé que usted está ahí, pero vamos a leer del 29 al 37. Amén. Chechito, ¿tú me puedes leer? Te voy a pasar el micrófono. 29. Amén. Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que desde su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Amén. Mientras Pedro hablaba, ¿cierto? Y le hablaba de este Cristo maravilloso, a quienes ellos mismos habían crucificado. Mientras Pedro, bajo la unción del poder del Espíritu Santo, ¿cierto? Hablaba, sus corazones estaban siendo penetrados por la palabra. Por esta palabra viva y eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra el alma, la coyuntura y los tuétanos, y que puede discernir las intenciones, los pensamientos que hay en el corazón. Amén. Y Dios redarguyó aquel día a aquellos varones, aquellas personas que estaban allí, que eran, dice la palabra, como 3,000. Amén. Y ellos fueron, ¿cierto?, traspasados por la palabra. Y se arrepintieron y se volvieron al Señor. Amén. Eso es el efecto que tiene la palabra en nuestras vidas. Ese es el efecto, que cuando ella es lanzada a nuestros corazones, nosotros somos traspasados por la palabra y somos heridos. Somos heridos, somos apuñalados por la palabra. ¿Cuántas veces nosotros aquí, bueno, hemos estado en tantos lugares, amén, hemos sido traspasados por la palabra y hemos sido derribados? Y hemos sido compungidos en el corazón y hemos llorado amargamente, como Pedro aquel día, ¿cierto?, que negó a su Cristo. Y bendito es el Señor, porque Él nos ha dado oportunidad para volvernos a levantar, porque Él nos ha herido, pero también nos ha sanado. Amén, nos ha consolado. Eso significa que Él nos consoló. ¿Para qué? Para volvernos a levantar y para seguir adelante, porque Él no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Amén. Si usted está aquí hoy día, es porque fue apuñalado por la palabra un día. Usted fue herido por la palabra. La palabra no solo decíamos que es fuego, ¿cierto?, que es martillo, que es agua,
sino que también, ¿cierto? Ella es una espada que apuñala nuestros corazones. Amén. Yo recuerdo que cuando estábamos allá, yo sé que hay muchos que no estaban allí, pero cuando estábamos en la sede de la Javiera Carrera, un día la pastora Sayira predicó, ¿cierto?, de la soberanía del Señor, predicó de que Él era el centro, de que Él era el todo, de que Él era el Señor que llena nuestros corazones, que para Él vivimos, que por Él vivimos, ¿cierto?, y de Él somos. Aleluya. Y cuando ella lanzó esa palabra, yo estaba sentada, no había alcanzado silla y habían 2 bancas así atrás y estábamos de pie y yo recuerdo que esa palabra vino y atravesó mi alma y yo caí de rodillas y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque yo tenía un evangelio de que Dios era para mí, de que era el Señor que existía para mí. Yo tenía un evangelio de que yo había llegado al Señor para que Dios me arreglara los problemas y que Él estaba poco menos que obligado a hacerlo. Y yo llegué a la iglesia pensando que Dios me iba a arreglar un matrimonio que no era matrimonio. Porque a veces somos ignorantes en la palabra y creemos tantas cosas porque venimos formados del mundo. Amén. Y yo creía que Dios me iba a arreglar mi economía y que todo eso yo sé que Dios lo puede hacer. Dios puede transformar todas las cosas, pero no es lo más importante, porque lo que Dios quiere es que nosotros le conozcamos a Él, que tengamos una relación personal con Él, y en el camino Dios va arreglando la carga. En el camino el Señor va sanando, y Él nos va alumbrando y nos va diciendo cuál es su buena voluntad, tan perfecta y tan agradable para nuestras vidas, que no es nada parecido con lo que yo pensaba o me imaginaba. Y bendito es el Señor, porque aquel día yo caí de rodillas delante de mi Dios, porque no fue delante de la pastora, no fue delante de la iglesia, fue delante de mi Señor. Y aquel día comprendí que Él es el centro de mi vida, que Él es el todo de mi vida, que Él lo llena todo, que no hay nadie más importante que Él. ¿Usted lo cree? Amén. Amén. Ese es el Dios que nos llamó. Dios no existe para mí, yo existo para Él. Él me llamó. Él me hizo, Él me formó, y dice la palabra que yo he sido llamada para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Para eso existo y para eso yo he venido, para alabar su nombre. Amén. Para glorificar su nombre. Y bendito es el Señor, porque aquel día el switch, ¿cierto?, fue cambiado. Amén. Y la pastora me comenzó, la pastora siempre hablaba de esto, pero aquel día Dios, ¿cierto?, me lanzó el puñal, ¿cierto?, y me atravesó. Aquel día esa palabra, como los 3.000 que estaban en el Pentecostés, ¿cierto?, así fui compungida, me dolió porque había vivido 10 años de evangelio, buscando las añadiduras y no buscando al Dios de la añadidura. Que si usted está aquí hoy día y usted quiere arreglar algo en su vida, o quiere que Dios haga algo y usted no está buscando al Dios que hace las cosas, entonces usted está perdiendo su tiempo. Porque Él es lo más importante. Porque todo pasa, pero Él es para siempre. Si usted lo mira a Él, si usted se rinde delante de Él, si usted se humilla delante de Él, si usted reconoce que usted le necesita, entonces Dios hará algo. Amén. Pero si usted lo único que busca es que Dios le arregle sus situaciones, que Dios le arregle los problemas, que Dios le arregle la economía, que Dios le arregle la casa, que Dios le arregle los hijos, entonces usted solo está perdiendo su tiempo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta noche. Que el Espíritu Santo sea quien pueda llenar el corazón, y si tiene que ser apuñalado, que Dios lo apuñale, que lo derribe, que la palabra pase como una espada y atraviese sus coyunturas y pueda venir a sacar la intención de su corazón que está en usted, porque nuestras intenciones son equivocadas. Las intenciones del corazón del hombre son malas. Maquinan siempre por el reino de las tinieblas. Amén. Por eso el Señor es bueno. Él nos conoce y conoce nuestra necesidad. Aleluya. La palabra de Dios
convierte el alma. Amén. Salmo 19, 7 y 8. No sé si estamos bien en la hora. No veo nada con el reloj, la Vero. No sé qué hora es. Son las 10. Y queda la mitad. No sé qué hago. Bueno. Dice, Salmo 19, 7 y 8. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Aleluya. Cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, es porque ella es inerrante y no tiene errores. Cuando dice que ella convierte el alma, es porque en el alma, que están todas las emociones, ¿cierto? Y allí están escondidas todas nuestras heridas del pasado. Amén. Entonces, cuando la palabra entra, además de ser como una espada, como un martillo, como decíamos, y como fuego, también es un bálsamo. Entonces, ¿cierto? Este bálsamo viene a sanar nuestras heridas. La palabra dice que Él vino a sanar al quebrantado de corazón. El Espíritu de Dios es el que sana al quebrantado de corazón. He allí la razón, ¿cierto?, por la que nosotros estamos acá. Porque un día fuimos alcanzados por Dios. Él nos perdonó, Él nos restauró, Él nos sanó y sanó situaciones de nuestro pasado. Porque la palabra tiene el poder para hacer aquello. Amén. ¿Cuántos fuimos sanados? ¿Cuántos vinimos, cierto?, heridos? La palabra dice, y envió la palabra y los sanó. Y envió la palabra y fueron levantados de sus ruinas. Así dice la palabra, estábamos en ruina. Nuestras puertas habían caído. Nuestros cerrojos habían sido abiertos. Las murallas habían sido derribadas. Éramos una ciudad derribada. Éramos solo despojos. Pero Dios tuvo compasión de nosotros como lo tuvo de Israel. Y Él levantó nuestras puertas. Él levantó nuestras murallas. Y nos dio vida y nos dio seguridad, nos rodeó. Él es nuestra ciudad amurallada. Aleluya. Bendito es el Señor. Dele otro aplauso y con ganas. Con ganas. Bueno, aleluya. Aleluya. Él hace sabio al sencillo. Qué buena. La palabra sencillo viene de la palabra petit en griego y dice de aquel que está abierto al consejo, dispuesto a recibir, al humilde de corazón, el que se deja moldear como los discípulos. Amén. Y a nosotros también nos ha pasado. Amén. Porque de repente hay personas, ¿cierto?, que ven en nosotros sabiduría, que nos escuchan hablar, ¿cierto? Pero no somos nosotros. Es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Señor, manso y humilde de corazón. Amén. Él dijo así, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. No tenemos que pelear, no tenemos que andar compitiendo, no tenemos que hacer nada de eso, porque su espíritu, ¿cierto?, su espíritu humilde nos lleva a entregar el mensaje, y muchos de los que reciben son, ¿cierto?, son bendecidos por esta palabra. Y aun cuando la gente crea que somos nosotros, no somos nosotros. Nosotros hoy día, ¿cierto?, nos tenemos tan claro que es el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Aleluya. Ella nos guía, ella nos dirige en nuestro caminar y nos brinda sabiduría a nuestros planes futuros. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos planes? Planes y deseos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Yo tengo planes de irme a vivir al campo. Quizás usted tiene planes, ¿cierto?, de ir a estudiar, los jóvenes, ¿cierto? Usted tiene planes quizás de cambiarse de casa, de recibir su casa nueva. Usted tiene planes, ¿cierto?, de ahorrar, de poder ir a Viña, no sé. Tantos planes, pero la palabra es la que nos alumbra para que nosotros sepamos qué hacer en el tiempo correcto, en el lugar correcto.
Para eso es la palabra. Ella es lumbrera a nuestros pies y dirige nuestro caminar y nos da sabiduría para que nuestros planes sean hechos conforme a la voluntad de Dios. Amén. La palabra también nos enseña, nos redarguye y nos corrige. Segunda de Timoteo 3:16. Amén. No sé hasta dónde Dios me permita, pero vamos a tratar de leer. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Amén. Cuando los pastores, ¿cierto?, nos dicen que leamos la palabra, es para que nosotros, como decíamos anteriormente, estemos edificados en la palabra. Y cuando suframos un conflicto, nosotros sepamos discernir de qué hacer, ¿ya? La palabra siempre nos va a guiar y siempre nos va a ayudar para saber qué decisión podamos tomar. Obviamente, ¿cierto?, nosotros no podemos andar a nuestra pinta, porque si no vamos a andar, ¿cierto?, en un espíritu diferente y vamos a andar, como decimos por ahí, a la cachatriba, ¿cierto?, al metinca, que parece que a lo mejor, y no ese es el deseo de Dios. Nosotros debemos saber qué hacer, amén, por medio de la palabra. Por eso usted entiende hoy día que tiene que ponerse a leer la palabra, amén, a estudiarla. No es solo leerla así de corrido y competir, y yo voy más adelante que la hermana, ¿cierto? No, es estudiar la palabra. Y si usted no entiende, ¿cierto?, usted puede pedir que le alumbre a alguien, ¿cierto?, que tenga un poco más de luz, ¿cierto?, y usted pueda ser enseñado en la palabra. Muchas cosas nosotros no las entendemos, pero pedimos ayuda. Y muchas veces, ¿cierto?, traemos una incógnita con la palabra, nos sentamos aquí y de pronto el pastor exhorta la palabra y Dios alumbra. Amén. Y ahí salimos de la duda y entendemos lo que la palabra quería decir. Entonces, Dios siempre, y Él nos conoce. Él sabe nuestras limitaciones, pero Él está dispuesto al que quiere, al que busca, dice. El que busca hallará y el que pide se le dará. El que toca la puerta se le abrirá. Amén. Esa es su palabra. Amén. Ella es inspirada por Dios. Amén. La expresión se apoya en la palabra griega theopneutos, que puede traducirse como aliento divino. Amén. Es la palabra del Espíritu Santo. Es el aliento de Dios, es el soplo de vida de Dios. Amén. Como aquel día cuando Dios habló con Ezequiel, ¿cierto? Y le dijo: mira el valle de huesos secos. Amén. Y le dijo: profetiza. Aleluya. Y dile al Espíritu que venga de los cuatro vientos y sople vida. Y dice que los huesos secos recibieron vida. Aleluya. Usted y yo éramos un valle de huesos secos y Dios sopló con su espíritu de vida y sopló y recibimos vida y estamos aquí por el Espíritu de Dios dándole gloria a nuestro Dios, porque nunca habíamos conocido a alguien como Él. No sabíamos de este amor, no conocíamos de este amor tan grande. No teníamos idea que Él era el Dios eterno, todopoderoso, santo, que nos ama con un amor que es para siempre y que nunca nos va a abandonar. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios. Yo bendigo el nombre de mi Señor, porque Él es el que me da vida y me sustenta. ¿Usted puede decir amén? Amén. ¿O tiene sueño, hermano? Alégrese. Esta palabra tiene vida y tiene poderes para que usted alegre su corazón. Amén. Yo sé que usted está cansadito, pero alegre su corazón, levante sus manos, grite, salte, corra si quiere aquí. Tiene toda la libertad para hacerlo, porque esta palabra es maravillosa. Es una verdad que alegra nuestros corazones. Usted no está solo. El Espíritu de Dios ha venido a quedarse para siempre. Aleluya. Él hizo habitación en usted y dijo que se quedaba para siempre. Trajo su trono.
trajo su vida, trajo su aliento, trajo su fuerza, su paz, su gozo, su amor, su mansedumbre, su templanza, su bondad, para que usted viva por Él, para Él y de Él. Y usted se aliente cada día. Usted nunca más estará solo, nunca más. Lo pueden abandonar todos, pero el Dios nuestro está con nosotros. Aleluya, aleluya. Bendita es su palabra, bendito es. Él es el que respira, aleluya. Es su soplo de vida. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Para siempre, Señor, para siempre eres tu Rey. Él está hablando y dice la palabra que Él está respirando, es su soplo. Él da vida a través de su palabra. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él dijo, Lázaro, sal fuera, y Lázaro fue levantado. Él dijo, Talita Cumi, levántate. Aleluya. Sí, Señor, porque su palabra es vida y es poder de Dios para salvación, para sanar, para liberar, para dar vida, para levantar al caído, para sanar al cojo, para darle vista al ciego, para abrir los oídos del sordo. Aleluya. Así es su palabra. Cuando sale de la boca de Dios, puede levantar, puede salvar al más vil pecador. Aleluya. Su palabra es poderosa, es viva y es eficaz y hace lo que Dios quiere. Bendita es tu palabra, oh Dios. Bendita, bendita es tu palabra, Señor. Por tu palabra tenemos vida, Rey. Por tu palabra, oh Dios, somos confortados. Por tu palabra somos nutridos. Por tu palabra somos alumbrados. Y dice tu palabra, Señor, por torpe que seamos, no nos extraviaremos, no nos perderemos de camino, Señor, porque tu palabra nos alumbra, nos guía. Tú eres Dios, Señor. Tú eres la palabra, mi Cristo, el verbo hecho carne, aleluya, que un día caminó entre nosotros, la luz de los hombres que vino a alumbrar nuestros corazones cuando estábamos en tinieblas, cuando estábamos en oscuridad, en tristeza y en dolor. Y tú viniste, Señor, y nos alcanzaste y alumbraste nuestro camino y nos diste vida, Señor, y vida en abundancia. Y hoy día, Dios, por tu Espíritu, podemos clamar, Abba Padre, Papito, tú eres nuestro Dios. A ti, Señor, sea la alabanza y toda la gloria y la honra, Dios, porque tú vives y vives para siempre y habitas en nuestros corazones, Dios, y un día vendrás por nosotros. Señor, te estamos esperando. Esperamos, Señor, que tú vengas, Dios, por nosotros. Bendito eres, Señor. Bueno eres, Rey. No hay otro igual a ti. Gracias, Señor. Póngase en pie, iglesia. Alabe al Dios que vive por los siglos, al que le ama, al que le rodea cada día, al que abre sus ojos, el que no le ha dejado huérfano, el que está siempre presente, el que provee para su vida. Levante sus manos y adórele. Dele gracias porque Él ha sido bueno, porque Él ha tenido piedad con su vida, porque si usted puede estar aquí es por su misericordia, por su gracia, por la gracia de nuestro Dios. Bendito es el Señor. Alábele que Él vive. Alábele. Levante sus manos y proclame el nombre de su Dios. Proclame la palabra. Proclame la palabra. Proclámela en medio de su vida. Como decía Jeremías, tu nombre fue invocado sobre mí y mi corazón se alegró. Mi corazón fue rejuvenecido en ti, porque tu palabra me da vida, Señor. Aleluya. Dele gracias al Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra de vida eterna. Gracias, Dios, porque tú nos levantas, Señor. Porque tú, Señor, nos rodeas. Porque tú cubres nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios, por tu amor eterno. No hay otro Dios, amor tan grande como el tuyo, Señor.
Tu amor es dulce, Señor, como la miel. Tu amor es eterno, tu amor llena nuestros corazones, Rey. Tu amor, Señor, es para siempre, oh Dios. Aleluya. Gracias, Rey. Alabanza a tu nombre, Rey. Aleluya. Bendito eres, Dios. Bueno eres, Señor. Gracias, Dios. Invocamos tu nombre en este lugar y damos gracias, Señor, porque tú has sido maravilloso, papá. ¿Quién como tú, mi Rey? ¿Quién como tú, mi Dios? Gracias, Padre. No merecemos tanto amor, Señor, tanta misericordia, pero a ti te ha placido, Rey. Tú nos salvaste, Dios. Tú nos salvaste, nos fuiste a rescatar y nos diste vida y estamos aquí delante de